Bueno, seguimos con Libra Dólar para esta semana. Vamos a verlo desde la perspectiva semanal, aunque ya ustedes lo han visto, no hemos visto un gran cambio respecto a los últimos análisis, así que seré muy breve en esta temporalidad. Tenemos el último mínimo, el último máximo de temporalidad semanal. Sabemos que tenemos un precio bastante eficiente, o sea, no hay tanto imbalance en toda esta subida. El último imbalance se encuentra por acá abajo, pero no lo voy a marcar porque en realidad está muy lejos. Todavía al precio le faltaría caer muchísimo para llegar allá, y es lo que quisiéramos ver, pero al ser tan eficiente el precio puede que no sea de su interés hacerlo. Entonces vamos a ver qué hace el precio que tiene destinado para esta semana. Vamos a bajar rápidamente a la temporalidad diaria. En esta temporalidad podemos ver el último rango a trabajar, que a mí me parece importante señalarlo en libra dólar. Para mí viene siendo todo esto. Básicamente ese sería el último mínimo que tenemos de libra dólar, y el máximo pues semanal viene siendo el mismo máximo diario. Entonces eso sería nuestro mínimo diario, máximo semanal igual al máximo diario, y ya con eso, teniendo nuestro rango operable, pues podemos ya marcar o descifrar las zonas. Pues primero que todo, antes de esta ruptura o este boss estructural que tuvimos acá, pues el precio nos había dejado un bloque decisional, que era donde podía el precio reaccionar. En efecto, el precio lo hace. Aquí llega a esta zona decisional. Nótense que el precio no rompe esa zona de bloque, que puede ser más un buey y un bloque. No rompe con cuerpo, por lo tanto respeta esa zona. Yo estaba habíamos marcado esa zona la semana pasada y la respetó muy bien. Por último, pues teníamos esta zona de void extremo como creador, pero pues es muy probable que el precio no llegue allá por lo menos esta semana. Entonces pues venimos haciendo subestructuras en libra dólar. El precio sí está cayendo de manera correctiva. Pronto se está notando más la facilidad en caer que en la de subir, pero pues hay que entender que todo esto es un contexto diario, y pues al llegar a esta primera zona el precio puede simplemente seguir para arriba. Como nosotros no nos vamos a estresar por saber si sí o no de momento, pues vamos simplemente a marcar el último rango que estamos trabajando en diario. Perdón, el último rango diario, que es este, pero también podemos subrango, una subestructura que el precio nos está haciendo. Lo va a marcar mejor en 4 horas, tiene un poco más de sentido, pero sí podemos entender que después de este impulso, retroceso, y estamos teniendo acción sobre los bloques o aquel bloque que genera el imbalance o la ruptura pasada. Entonces, bajándonos a la temporalidad de 4 horas, aquí tiene un poco más de sentido lo que iba yo a señalar ahora en diario como subestructura. Esto sí hace parte de la estructura como tal de 4 horas. Vemos que en un contexto global el precio pues venía haciendo estos fractales en 4 horas. Finalmente el precio rompe con subestructura y todo, rompe la estructura, tenía una especie de rango, por así decirlo. Finalmente lo rompe y nos deja el último rango operable de temporalidad de H4, que es donde estamos y donde nos vamos a fijar ahora para poder tener las zonas pendientes que vamos a visualizar. Entonces el último rango a trabajar de 4 horas se encuentra desde este alto que acabo de marcar hasta este último mínimo, que es lo que el precio nos pintó antes de que terminara como tal la semana. Yo también lo ajusto acá un poco. Entonces sería mi último máximo de temporalidad de 4 horas, y pues nuestro mínimo de temporalidad de 4 horas sería el siguiente, que es este como tal. En estos momentos pues ya se encuentra en esta zona de demanda, y es obviamente ahí donde vamos a esperar o esperaríamos. De hecho ya lo hicimos que el precio subiera. Teníamos una zona un poco más refinada, que era este order block con imbalance. Fíjense cómo el precio va, mitiga justo lo último que le quedaba, y a partir de ese momento empieza a tener un ascenso. Entonces aquí pueden pasar dos cosas. Bien sea que ya tenemos la estructura bajista de 4 horas, el precio puede seguir retrocediendo, quizás venir por acá extremos, caer y buscar de pronto la zona más extrema del fractal diario, que refinándolo un poco en 4 horas tenemos este order block, que ya lo voy a señalar como nuestra zona de demanda disponible para la semana. O
pues simplemente a partir de ahí el precio ya puede empezar el nuevo swing alcista que se espera, muy probablemente que haga libra dólar. Entonces simplemente para entenderlo vamos a correr esta zona como una última zona de oferta, de demanda, perdón, donde el precio puede accionar, o en su defecto, si el precio sigue en su trayecto alcista, pues tenemos que buscar aquellas zonas de oferta donde podemos buscar bien sea ventas para reacción de corrección o simplemente la continuación de 4 horas. Sea lo que sea, pues nosotros nunca vamos a buscar vender acá. Tenemos que vender por encima de donde está el precio, y es ahí donde vamos a ubicar esas zonas puntuales que hemos enseñado a lo largo de la mentoría o del curso gratuito que se ha obsequiado. Entonces, bueno, en este último rango de 4 horas vemos que el BOS o la ruptura estructural se encontraba aquí, que es cuando el precio rompe todo este mínimo y toda esa caída tan fuerte, acelerada que tuvo el precio. Y pues antes del BOS es donde estamos procurando buscar nuestras zonas decisivas de entrada, ¿no? Entonces, primeramente vamos a tratar de refinar los que sean evidentes o los bloques, zonas evidentes. Una primera zona de oferta evidente es esta que tenemos acá, que es aquel bloque que tiene imbalance, que se encuentra en esta zona de aquí. Entonces, zona de oferta. Y bueno, ya en los extremos como tal pues encontramos también los voids, sobre todo este void que ha sido ya testeado una vez y que todavía podría el precio llegar un poquito más allá, pero no lo voy a marcar todavía porque primero tiene que llegar y traspasar esta zona. Entonces no quiero tener tanto rayón en mi gráfico, quiero simplemente eso, simplificarlo para que nos enfoquemos en las zonas que verdaderamente deberíamos centrar nuestra atención. Quiero utilizar esta herramienta de imbalances para que ustedes puedan ver cuáles son los imbalances que a veces se esconden, que eso muchas veces pasa en algunos casos. Me ha pasado con algunos alumnos que dicen, bueno, yo veo un imbalance acá, pero muchas veces es el detalle y yo necesito que o quiero que todo el mundo pueda ver esto. Miren, utilizando esta herramienta podemos descifrar que aunque esta velita acá se veía un poco insignificante, una vela que no parecía que tuviera imbalance, con la herramienta podemos ver que sí, en efecto hay un imbalance y que si nosotros lo podemos acercar un poco más en detalle, y si yo marco esta zona de oferta de donde va todo el bloque que causa ese imbalance, podemos ver rápidamente que este imbalance en su totalidad no fue mitigado y pues queda todavía como una zona pendiente para que el precio la mitigue. Entonces quería simplemente mencionar eso rápidamente. Esta es una zona también de oferta que también fue prácticamente como ese decisional que rompe toda la estructura. Yo puedo marcar también mi rango de 4 horas más, sí, desde acá, pero quiero hacerlo desde este punto ya que en diario tenemos nuestro rango general y pues todo esto haría parte de una subestructura diaria, que en últimas pues puedo simplemente mezclar todo y dejar algo más sencillo como el último alto de 4 y el mínimo, y no nos complicamos. Tenemos dos zonas oportunas para poder buscar alguna oportunidad de ventas donde se le puede sacar un buen ratio riesgo-beneficio. Entonces, de momento eso es lo que tenemos para lo que es libra dólar. Podemos bajar H1 para refinamiento de la zona, sobre todo la zona más extrema de ventas que tenemos allí. Nuevamente, si quieren utilizar su herramienta, observen cómo se ponen de color clarito las zonas mías de imbalance, y eso pues me permite a mí identificar dónde es que el precio todavía no ha hecho mitigación y dónde es que yo voy a posicionar mis refinamientos. Entonces aquí tenemos un refinamiento en H1. Nuevamente les muestro, ese bloque como tal no fue mitigado como por una milésima, fue muy sutil esa mitigación, y pues lo que queremos es que sí mitigue o que cierre todo ese imbalance, pero si no lo ha hecho es muy probable que el precio llegue de nuevo allí. También tenemos en la zona que les había señalado en 4 horas, pues tenemos una zonita también por refinar en H1 y el precio también podría venir a hacer algún tipo de acción.
Y pues básicamente eso sería para libra dólar. Tenemos esas dos zonas de oferta donde se pueden buscar las respectivas ventas. Queríamos comprar, pero el precio ya se ha expandido suficiente, está más cercano a llegar a estas zonas, así que muy pendientes de lo que el precio puede dar. También no podemos olvidar que él viene de accionar en una zona importante y puede seguir de largo, y pues eso podría también ser algo que vamos a monitorear en H1 cuando tengamos mejores estructuras, poderlo de pronto continuar y sacar el máximo provecho. Pero esto es lo que tenemos para libra dólar desde la perspectiva macro hasta la temporalidad menor. Recuerden que yo les recomiendo mucho enfocarse en las zonas de H4 para que en esas zonas ustedes puedan buscar las oportunidades, bien sea que el precio acá sea para, no sé, retroceder, que haga una ruptura en H1, retroceda y que nos siga dando compras, o bien sea que de aquí el precio quiera caer más duro a esta zona o suba más y de acá quiera caer. Independientemente de lo que sea la especulación del que lo esté haciendo, pues estas son zonas donde se podría vender, y eso es como la sencillez del caso. Aquí se puede vender porque son zonas hechas para eso, y solamente la vamos a determinar si el precio nos da las respectivas confirmaciones. Recuerden que en temporalidad de 3 minutos, 5 minutos o 15 minutos, lo que buscan es que el precio llegue ahí, rompa la estructura, y en todo el extremo que tenga ojalá imbalance puedan posicionar su orden para buscar una corrección, unas ventas que ojalá dé un muy buen ratio riesgo-beneficio. Así que hubiéramos querido tomar una compra para hacer cobertura en estas zonas, pero bueno, así fue, así fluyó, y no pasa absolutamente nada con que no la hayamos agarrado. Así que espero que esta proyección para libra dólar les sea muy útil y le puedan sacar provecho durante la semana. Today